Interpretación profética. Como acerca de casi todo en las Escrituras, los cristianos discrepan respecto de la interpretación de las profecías bíblicas, lo que inclina a muchos a pensar que no vale la pena intentar entenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota, de cada tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles. Los evitan pensando que estudiar las profecías provoca más problemas de los que resuelve. Pero no siempre fue así. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a un estudio más, queridos amigos, queridos hermanos. Les saluda, como siempre, Gerson Anaya, dándole la bienvenida no solo a este estudio, sino a un trimestre nuevo. Comenzamos de aquí hasta el fin de estas 3 lecciones. Estaremos estudiando algunos principios de interpretación profética. Así que no se lo pierda. Recuérdese que es súper importante que tenga su Biblia, que tenga su librito de estudios, algo con que tomar nota. Pero lo más importante es que se una conmigo para poder orar y poder así invitar a ese maestro que nos va a dar entendimiento, el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, una vez más, le damos las gracias, Señor, porque es usted el que permite que comencemos este trimestre de estudio. Ayúdanos, por favor, a entender, Señor. Ayuda a mis amigos, mis hermanos que se unen a través de esta plataforma a que puedan tener la sabiduría necesaria de interpretación sobre las profecías. Gracias, bendito Dios. Confiamos en que usted nos llevará hasta el fin de este estudio. Se lo pedimos, se lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les mencionaba en la introducción, muchos piensan que las profecías no son importantes. Muchos también dicen que ciertos libros, ¿verdad? Mencionamos el libro de Apocalipsis, pero también el libro como el libro de Daniel, que son libros que no se comprenden y que mejor nos mantenemos lejos de ellos y tratamos de no estudiarlos porque son difíciles de entender. Pero ¿saben qué? Eso no era la forma anteriormente. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la gran mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran los mensajes claves. Así que, como Dios es el que quería y el que quiere que nosotros entendamos los tiempos para que nos preparemos, para que estemos listos y para que no seamos engañados. Y así es como Dios, Él quería que así fuese y Él lo dejó hecho. Les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Esta semana vamos a explorar algunos principios que permiten una comprensión coherente, una comprensión fiable acerca de la profecía. Vamos entonces a poder leer el versículo para memorizar, que esta semana se va a encontrar, ¿verdad? Lo vamos a buscar allí en Jeremías 9:24. Así que por favor abra su Biblia, búsquelo, Jeremías 9:24. Dice: si no alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad y justicia,
y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Vamos a entrar de lleno a este comienzo de este trimestre y yéndonos rapidito todos juntos al día domingo. Así que vamos a darle la vuelta porque el título dice que el que lee entienda. Y parece que esta frase la encontramos en muchas ocasiones en el libro de Apocalipsis, el que lee entienda. Y por supuesto que es algo que no podemos discutir. Para entender tenemos que leer. Si no leemos, no vamos a entender. Y cuando nosotros podemos visitar, ¿verdad?, cualquier librería cristiana y podemos observar los títulos de la sección, especialmente donde se encuentran los libros de profecía, ahí nos vamos a dar cuenta que hay una variedad de opiniones e interpretaciones. Entonces, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos o libros que se encuentran como en el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro autor opina que aparecerá en el futuro. Hay otro que dice que era una referencia a algo o a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Pero como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la realidad es que la Biblia no sugiere eso, sino que la Biblia o la Escritura nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender todo lo que dice en su palabra. Dios no nos ha dejado a ciegas. Mire, y la Biblia, la Escritura, se interpreta ella misma. Vamos a ver qué es lo que sugieren los siguientes textos. Acuérdense que siempre les recomiendo que traigan su Biblia. Es importante. Vamos a leer unos textos acerca de la intención de Dios de resultar comprensible. Así que acompáñenme. Primero vamos a leer Mateo 24, capítulo 24, versículo 15. Mire lo que dice. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esto. Ahora, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y Jeremías 9:23 y 24 dice: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino se alabe el valiente en su valentía, si alabe el rico en su riqueza, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. O sea, Dios deja en su palabra que si hay algo por qué sentirse, ¿verdad?, orgulloso uno mismo, no es tanto en lo que poseemos, en que somos fuertes, en que somos valientes. No, si vamos nosotros a enorgullecernos de algo, es en conocer y entender a nuestro Dios, porque Él es el Señor, el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y Él mismo dice que estas cosas, o sea, que les conozcamos, a Él le agrada. Lo triste es que en muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia, pero los ofrecen de una perspectiva literal. O sea, lo estudian como estudiar cualquier libro. Y eso, aunque nosotros no lo creamos, es peligroso. Es peligroso. Porque puede resultar peligroso para
el creyente que apenas está comenzando en el camino de la fe. Y es asombroso para un creyente, ¿verdad?, asistir a conferencias en las que las personas que están allí van a leer la Biblia o van a quererla estudiar, pero lo hacen de una forma como si la Biblia fuera un libro de mitología pagana. O sea, y lo abordan de esa manera. Y la idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Imagínense. Para estas personas, la idea de que la escritura haya sido inspirada por Dios es simplemente ridícula. En consecuencia, leen la Biblia pero no oyen la voz de Dios, que está hablando a través de sus páginas. Pero hay otros que llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras, sin siquiera estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender de la verdad. Quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también la van a malinterpretar y no van a entender el carácter amoroso y santo del Dios revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta, bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar incluso perjudicial. Porque alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia, y cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores. Mucha gente lee la Biblia de esa manera, buscando errores, buscando contradicciones, buscando excusas. Y esto puede ser perjudicial, especialmente a las personas que están empezando a estudiar y a interpretar y a conocer a Dios a través de las Escrituras. Y ese tipo de actitud equivocada de leer la palabra de Dios es un tipo de actitud errónea con la que podemos venir ante nuestro Dios para poder leer y poder entender. Bueno, vamos entonces, hoy sí, día lunes, acompáñenme. Dios es comprensible. Y nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero con alguien en una emergencia sin poder hablar ese idioma. Bueno, los que vivimos y hemos emigrado aquí a Estados Unidos, y creo que hemos vivido esa experiencia en carne propia. Cuando estamos recién llegados a este país y no hablamos el idioma y queremos comunicarlos con cosas simples, incluso como ordenar una comida o comprar algo en una tienda, y a veces no se habla, las personas que están ahí no hablan el idioma, uno se frustra y uno a veces termina yéndose del lugar sin lo que uno quería obtener. Así que de esa manera a uno nos sentimos frustrados, ¿verdad? El no podernos comunicarnos y no poder dominar el idioma local. Porque a veces uno sí sabe lo que tiene que decir, pero no puede decirlo porque no sabe el idioma. Pero el problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Porque el problema de Dios no es que no hable nuestro idioma o que nosotros no vayamos a hablar y Dios no nos vaya a entender en la forma que nosotros, el idioma que nosotros hablamos. Mire, Isaías 55:9 dice lo siguiente: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarias para comprenderlo plenamente a Él.
Nos falta mucho. Pero vamos a ver qué sugieren los siguientes pasajes de la Biblia acerca del entendimiento o la inteligencia de Dios, comparándola con el entendimiento y la inteligencia nuestra. Mire la escritura lo que dice en el Salmo 139 del 1 al 6. Acompáñeme. Salmo 139 del 1 al 6. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Señor, ya sabes todo. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Esto es lo que decía el rey David. O sea, Dios me conoce tanto que aún lo que yo ni siquiera he hablado, Él ya lo conoce. Y Él se maravillaba con tan alto conocimiento que David decía, nunca voy a poder alcanzar ese tipo de conocimiento. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder su entendimiento es infinito. O sea, el entendimiento de Dios es infinito, no es como el de nosotros. Miren, nosotros vamos aprendiendo todos los días, cada minuto, cada segundo aprendemos. Además, cuando nacemos, tenemos que aprender incluso a mover y controlar nuestras manos, después aprender a hablar y todo el asunto. Pero dice que grande es el Señor, dice el salmista, y de mucho poder y que su entendimiento es infinito. Y Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. En caso de que nuestro corazón no reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce las cosas. O sea, la realidad de esto es que nunca entenderemos plenamente la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinito y omnisciente y nosotros somos todo lo contrario. Y es por eso que tenemos que depender de Dios, ya que Él tiene todo el conocimiento y lo sabe todo. Nosotros ni siquiera podemos llegar a entender todo acerca de la creación. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender completamente al Creador si ni siquiera podemos entender lo creado? Y aunque nunca entenderemos todo, pero sí podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Claro que sí. Mire, cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida. De lo que podemos deducir es que uno de los propósitos claves de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de la salvación que Él nos ofrece. Y que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor mismo, por quien fueron creadas todas las cosas, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos nosotros. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía puede hacer precisamente y exactamente eso, que conozcamos lo que Jesús nos ofrece. Y nos da a conocer el plan maravilloso y amoroso de salvación en favor de todos nosotros, o sea, de toda la humanidad. Y aunque hay mucho que no sabemos, pero es crucial enfocarnos en lo que sí conocemos y actuar en consecuencia en lugar de obsesionarlos por entender lo que no comprendemos.
Hay gentes que desgastan su vida queriendo entender lo desconocido. Pero el consejo para nosotros de este estudio es que enfoquémonos en lo que hemos entendido. O sea, actuemos de la manera como nosotros leemos y entendemos. Hay cosas que son tan fáciles y tan simples de entender. Y una de esas lecturas simples de entender y fáciles y que nos ayudan a nosotros se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo, los mandamientos de nuestro Dios. Léalos y entiéndalos porque son fáciles de entenderlos. Y actúe tal y como haya entendido. Vamos entonces a pasar al día martes. El día martes, y aquí vamos entrando un poquito ya en lo que son los libros proféticos. Daniel, que es un libro de profecía que se tiene que leer junto con Apocalipsis para irlo entendiendo. El título dice: Daniel cierra las palabras. Bueno, eso se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y el versículo 4. Aquí miramos que Dios le da una orden a Daniel. Le abrimos la escritura y vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y aquí el Señor le habla a Daniel directamente y le dice: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Y miren lo que dice Apocalipsis 22:10. Es bueno que lo leamos para mirar el contraste. A Daniel se le dice que cierre, ¿verdad? Cierre las palabras de este libro. Ahora, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo Apocalipsis 22:10, escribe y dice: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Claramente podemos ver que a Daniel se le da una instrucción, porque estas profecías que Daniel estaba escribiendo y describiendo iban a ser para el futuro, pero cuando ya Juan está escribiendo, el Señor le dice: déjalas allí para que mi pueblo entienda, porque el tiempo está cerca. O sea, ya no es necesario que esté guardado. En estos tiempos escuchamos a diferentes predicadores, ¿verdad? Y muchos citan el capítulo 2 y el versículo 4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Y puede tener cierta relación, pero no es el centro. Porque hay otros también lo utilizan para describir los avances en los viajes durante el último siglo. Muchos de los libros de nuestra confesión religiosa ha adoptado este enfoque. Y aunque pueden parecer interpretaciones razonables, este texto de Daniel 12:4 apunta a otro significado cuando lo estudiamos más de cerca. Vamos a leer el pasaje una vez más para tenerlo en orden, ¿verdad? Para tenerlo en mente y mirar el contexto. Y el Señor le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Ahora, vamos a ver entonces, ¿verdad? Después de leer este pasaje, porque las instrucciones del ángel a Daniel comienza con esa orden: cierra las palabras y sella el libro. El tema al que se refiere el texto y el propio libro de Daniel podía entonces, ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo, referirse a la comprensión del libro de Daniel. O sea, porque lo que está cerrando es el libro, ¿correcto? Y ese es el que le está diciendo a Daniel que lo cierre. Y lo que se va a comprender en los días finales es que esas profecías del libro de Daniel. Y es por eso que a Juan ya se le dice: no lo cierres, déjalo abierto. Porque cuando en el tiempo de Juan, ya allí ya estaba en marcha todo
lo que las profecías habían enseñado. Ya iban a empezar también las persecuciones con los poderes políticos, y entonces era necesario que estuviera abierta para la comprensión del pueblo. Entonces esto distingue el libro de Daniel del libro de Apocalipsis, en el sentido, ¿verdad?, de que se está refiriendo el libro de Daniel a la comprensión final de esta escritura. O sea, Daniel recibe la orden, ciérralo, pero Juan recibe la orden de no cerrarlo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis debería entenderse desde el principio. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente cuando Daniel escribió en el futuro lejano. Y a lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1790. Y fue allí cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo grande, algo espectacular iba a suceder alrededor de 1843. Y uno de los expositores más notables fue William Miller. William Miller dio una predicción, dio inicio al gran movimiento que hoy es conocido como movimiento adventista del siglo XIX. Y eso inició una cadena de acontecimientos que dieron origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión del mensaje y de los mensajes, ¿verdad?, del tercer ángel, o sea, de los tres ángeles. Entonces, cuando nosotros ya vamos y mirando todo y se va armando, miramos que el nacimiento de el movimiento remanente adventista, miramos que el nacimiento mundial fue el cumplimiento de las profecías de Daniel. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de Daniel 12:4, de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Y cuando se abrió toda esta gama de profecías y se lograron entender con fechas de principio y con fechas de cumplimiento y encajaron exactamente, o sea, esto trajo más conocimiento. En contraste, y sin juzgar a la salvación de las personas, pensemos en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la comunidad cristiana en cuanto a la comprensión de la Biblia. Hay muchos que están esperando la reconstrucción del templo en Jerusalén y tendrían entonces que traer un nuevo sumo sacerdote y todo el asunto de los levitas y los sacrificios de animales, o sea, restaurar todo eso que no tiene sentido cuando lo miramos en la escritura. Y muchos están en esa oscuridad y tratan de acomodar y de buscar por aquí, pero las fechas no dan, los tiempos no dan. Y entonces se pierden en esa comprensión de la Biblia porque andan buscando cosas. Y lo triste es que no entienden algo tan básico como el día de reposo establecido en el Edén. Y ese día de reposo establecido en el Edén por el mismo Dios es ignorado. E incluso muchos lo han descartado y han puesto en su lugar el primer día de la semana. O sea, quitaron el día santo
y lo han descartado y han traído un día común de trabajo y lo han puesto como que si fuera un día santo. O sea, algo que tiene sus raíces, tiene un origen pagano romano, es presentado como que si Dios lo hubiera creado, apartado y santificado y bendecido. Ahora pensemos también en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña acerca de la muerte. Hay muchos cristianos que creen de que uno muere y inmediatamente al cielo. O sea, si fuiste bueno te vas al cielo y si fuiste malo te vas al... Pero es una enseñanza errónea completamente. ¿Por qué? Por si vamos a estar todos en el cielo y en todito, ¿verdad? Al morir. Entonces no estamos esperando nosotros la segunda venida porque pues ya estamos allá al morir. Es erróneo. Pero todas estas ideas, ¿verdad? De que, por ejemplo, después de la muerte el alma anda por ahí rondando en la atmósfera y todo esto tiene una raíz pagana. Y muchos creen que cuando morimos nuestra alma abandona el cuerpo y que luego se va a otra esfera de existencia. Y para otros esto significa un tormento inmediato, infierno ardiente, o sea, sin ningún juicio ni nada. Pero la Biblia no enseña eso. Hay un juicio. Tiene que haber un juicio. Y el Señor va a regresar por segunda vez y los muertos en Cristo, los que morimos en Cristo, seremos resucitados. Entonces, a veces yo no comprendo cómo es que ya están allá, pero van a resucitar aquí. Hay que estudiar conforme al contexto bíblico. Y nosotros, al contrario de todo eso, tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Y deberíamos de ser humildes por el conocimiento que Dios nos ha permitido tener acerca de toda esta verdad, acerca del estado de los muertos, acerca del fuego eterno, acerca de el día de reposo, todas estas bendiciones que nosotros tenemos, ¿verdad? De conocer estas verdades. Primero nos hacen más responsables, pero deberíamos de ser agradecidos de que Dios ha permitido que entendamos eso. Y eso nos debería de hacer humildes y no orgullosos y creernos por encima de los demás. El estudio de la palabra dice el día miércoles. El estudio de la palabra. Saben que nosotros como iglesia, ¿verdad? Y ya mencionamos a William Miller, que fue un estudioso, o sea, se metió a estudiar y en oración y a comprender la Biblia, a comprender la profecía bíblica. Y démosle gracias a Dios, ¿verdad? Que utilizó a William Miller y que él estuvo dispuesto a dejarse, ¿verdad? Influenciar por el Espíritu Santo para la comprensión completa de la profecía bíblica. Y aunque dicha comprensión de pasajes claves como Daniel 8:14 no era perfecta en la metodología, pero sí fue importante porque abrió el camino para el nacimiento del movimiento remanente de los últimos días. ¿Y qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de cómo debemos abordar las profecías nosotros? Porque aquí en la Escritura es donde vamos a entender y vamos a comprender todo. Nosotros no tenemos que ir a los periódicos o mirar los eventos, a las noticias, o que alguien se levante de repente y diga que tiene una nueva profecía. No, todo está en la Escritura.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer los siguientes versículos. Y ahí nos va a decir cómo nosotros podemos entender y abordar las profecías. Mateo 5:18 dice: de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es una profecía. Daniel 5:18 es una profecía. Amigo, Mateo 5:18. De cierto digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que no todo haya sido cumplido. Segundo de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y Lucas 24:27 dice: comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían. De Lucas 24:27, para que entiendan mis amigos el contexto, mis hermanos, aquí es cuando camino a Emaús van los dos discípulos y Jesús se les aparece. Ellos van tristes porque ha muerto su maestro, y él empieza, el mismo Jesús, empieza a hablarles de las escrituras desde Moisés y todos los profetas, y él se las interpretaba todas las escrituras, lo que decían de él mismo. O sea, en cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Mire, si unimos solo 2 o 3 piezas, va a ser imposible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. O sea, imagínense que estamos armando ese rompecabezas y empezamos a poner 4 piezas y de repente sale la imagen, ¿verdad?, de un caballo por ahí. Entonces los puede llevar eso a una conclusión equivocada de que el cuadro se trata de un caballo. Pero cuando le vamos poniendo más piezas al rompecabezas, después aparece una gallina, después aparece una vaca. Y cuando nosotros miramos y empezamos a ensamblar más piezas, nos vamos dando cuenta de que lo que se ha estado armando en este rompecabezas era un paisaje hermoso, ¿verdad?, que incluía una ciudad, una granja y una cadena de montañas en la distancia. ¿Está viendo? No era solo del caballo que se miró al principio con unas poquitas piezas, sino que se logró ver toda la imagen que incluía todos estos elementos. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o de proverbios que se pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. O sea, leerlo como, podría decir yo, como un libro de consejos, ¿verdad? Y eso es una manera errónea de leerla o de estudiar la Biblia. O algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de la Biblia, que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en los que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Muchas veces, por ejemplo, nos encontramos que en los hoteles o en las casas las personas tienen la Biblia abierta y normalmente está en el Salmo 91 o en el Salmo 23, ¿verdad? Y lo tienen abierto, pero no se ha leído todo el contexto para ver exactamente de qué está hablando allí. Entonces, solo se toman ciertos versículos para darles una utilidad. Y entonces se da así por sentado de que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Pero, desgraciadamente, adoptan el mismo enfoque con referencia a las profecías.
cuando separan un texto de su contexto y lo comparan con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Hay gente, y verdad que es lamentable porque si lo miramos nosotros, pero hay gente que agarra un texto de la Escritura, lo saca fuera de su contexto y agarra una porción de una noticia o de un periódico o de una revista, lo unen y entonces lo acomodan y dicen, oh, wow, sí, aquí está. Pero es impresionante que mucha gente, después de que ya ocurren los hechos, salen por ahí y dicen, oh, sí, ya alguien lo había dicho. Pero no lo dicen antes. Sin embargo, la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos en este estudio, de que la Escritura, a veces cientos y a veces miles de años atrás, ya había dicho cómo iba a pasar exactamente, ya sean acontecimientos o ya sean eventos, ¿verdad? Pero la Biblia no se equivoca, no tiene error en ese aspecto, ni en ningún otro. Entonces, cuando sacan a alguien, agarra un versículo, ¿verdad? Lo saca fuera de su contexto y lo compara con una noticia de un periódico. Esa es una forma equivocada de estudiar la profecía. Y entonces, cuando se hace todo esto, es por eso que nos damos cuenta que hoy en día han surgido libros de profecía que tienen que ser actualizados con frecuencia, o predicadores que han malinterpretado las profecías y han dicho cosas y entonces no salió como dijeron y tienen que retractarse, y muchos ni se retractan, simplemente apelan a que a la gente se le olvida. Y muchas de las predicciones, como les digo, no se cumplen, no ocurren. Es por eso que es de suma importancia no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino que hay que estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto de ese tema y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Porque es muy fácil sacar un pasaje de un contexto y hacerle decir lo que uno desea. O sea, darle a torcerlo y llevarlo a otro significado. Y ha habido a veces experiencias, yo no sé, posiblemente ustedes las hayan tenido, hermanos y amigos. Hemos platicado a veces con personas que han sacado ciertos textos fuera de su contexto para defender su punto de vista acerca de temas como el estado de los muertos, como el día sábado. Y creo que la mejor manera para responder a estas personas con amabilidad y con amor es utilizar la Biblia. Si es que si utilizamos la Escritura, déjenme decirlos, hermanos y amigos, que no nos vamos a equivocar. Bueno, el final de esta semana, el día jueves, habla de acerca si es algo figurado o algo literal lo que estamos leyendo. Es importante hacer la diferencia, porque hay cosas que cuando las leemos podemos ver que es algo figurado. Y es algo de lo cual nosotros, o es algo clave, pues, que se debe abordar en la Biblia, en el estudio de la Biblia, específicamente cuando estamos estudiando la profecía, es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe de ser interpretado de manera literal o de manera figurada. O sea, ¿cómo decidir
si el autor que escribió en ese momento está utilizando un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en el cual está escribiendo, tenemos que saber el significado. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de la escritura. Y eso es, la forma es crucial de hacerlo. Es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia y no cómo se utiliza actualmente. Porque recuérdense que la Biblia fue escrita en un contexto, en aquella actualidad. Entonces tenemos que nosotros remontarnos y ver lo que exactamente estaba pasando para ver si esto, lo que se está escribiendo, es figurado o es literal. Vamos a ver unos ejemplos. Y estos ejemplos consideran, por ejemplo, ¿verdad? Y fíjese bien, que el oso de Daniel, en el capítulo 7, y esta es la interpretación que se le ha dado, que el oso de Daniel simboliza a Rusia. ¿Y de dónde han sacado eso? Porque el oso es el animal utilizado en muchas representaciones de esa nación. O sea, podríamos decir que también, ¿verdad? Bueno, como California no es un país, sino simplemente un estado, sino también lo hubiesen agarrado, porque pues en California se utiliza también el oso, ¿verdad? Como uno de los símbolos. Pero para que veamos nosotros más o menos, ¿verdad?, las interpretaciones que se le han dado. Y esas interpretaciones son erróneas, porque están tomando algo actual para aplicarlo a la profecía bíblica. Y esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Busquemos los siguientes textos y permitamos que la Biblia sea su propio expositor y también que la Biblia sea su propio intérprete. O sea, que la Biblia defina en sus propios términos. Vamos a leer. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de los siguientes textos a que se representa aquí según la Biblia? Vamos a leer, mire, Daniel 7:7. Después de esto miraba las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Imagínense hasta aquí. Si leemos Daniel, nada más Daniel 7:7, y se nos describe esta bestia es algo que, o sea, en la actualidad, ni en ese tiempo, no existía. Porque, bueno, al menos no se había visto ningún animal que tenga 7 cuernos. Entonces la Biblia, ¿verdad?, Daniel escribe de esta manera y habla de esa manera y dice que esa bestia que miró era terrible, dice Daniel, espantosa, o sea, algo que Daniel ni siquiera había visto en ningún lugar. Entonces por eso se le hizo espantosa y se le hizo terrible, ¿verdad? Y dice que tenía grandes dientes de hierro. Imagínense un animal con dientes de hierro. Y que dice que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba todo con sus pies. Pero era muy diferente a las otras bestias. Era muy diferente. Porque esta bestia tenía 10 cuernos. Y aquí nos podemos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a libros y a otra... No. ¿Por qué? Porque la misma Biblia va a decir qué es esto. Daniel 7:24, miren lo que dice. Acuérdense, la bestia tenía 10 cuernos. Ahora Daniel 7:24 dice: en cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, los 10 cuernos, ¿verdad?, aquí están representándose en 10 reyes.
o 10 reinos. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará 3 reyes. Se ven como la Biblia se está interpretando la profecía ella misma. Daniel 8:3. Alcé mis ojos y miré, y aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos, y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Apocalipsis 1:16. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miramos aquí, Apocalipsis 1:16. Hay alguien que tiene en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa esto de la espada aguda de 2 filos? ¿Será que es una espada de hierro inmensa que, ¿verdad?, viene desde el cielo entre las estrellas? Pues, claramente estamos viendo de que este es un sentido figurado. Y está describiendo a aquel, ¿verdad?, que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y con eso estamos entendiendo nosotros que es figurado, pero vamos a ver, ¿verdad?, de qué se está hablando. Pero veamos la espada de 2 filos, ¿a dónde más la podemos encontrar? Efesios 6:17. Dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Ya estamos dando, ¿verdad? Recuérdense que el contexto de Efesios es el mismo contexto en el que se está utilizando, ¿verdad? Esa espada de la que estamos hablando, de la que acabamos de hablar, de leer ahí en Apocalipsis 1:16. De su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Y aquí, claramente, Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De dónde salen las palabras? No sale del ojo, ¿verdad? Sale de la boca. Ahora, Hebreos 4:12. Dice, aquí lo va a ampliar más. Hebreos 4:12 lo va a poner clarito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. Apocalipsis decía que la espada salía de la boca, ¿verdad? ¿Y de cuántos filos tenía Apocalipsis? Espada aguda de 2 filos. Y aquí Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablando de la palabra de Dios. Entonces, en un sentido figurado, se le llama una espada, ¿verdad?, de 2 filos. Porque miren, imagínense si le meten a uno una espada de 2 filos que penetre hasta lo adentro, hasta los huesos y las coyunturas, o sea, se muere uno. Y entonces, como no es literal, no muere, sino que esa palabra de Dios, ¿verdad?, porque esa es la espada de 2 filos, es la que nos ayuda a discernir y a mirar también las intenciones de nuestro corazón. Vamos a ver otra interpretación, ¿verdad? Y como la Biblia, otra figura, y vamos a ver cómo la Biblia lo va a discernir si esto es literal o es figurado. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. O sea, de entre ya podemos ver aquí que esto es un sentido figurado. Porque el sol es muy grande y quema. ¿Cómo se va a poner una mujer literal un vestido de sol? ¿Y cómo va a agarrar la luna y la va a poner debajo de sus pies? O sea, estamos viendo que esto es un sentido figurado. Apocalipsis 21:2, pues vamos a hacer la misma escritura. Dice: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios,
preparada como una novia adornada para su esposo. Efesios 5:31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero les digo es respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿quién es esta mujer? Iglesia. Pero es la Biblia como lo va interpretando. Incluso Jeremías 6:2 dice, como una deleitosa pradera es la hija de Sión. O sea, hablando de su pueblo, el Señor. O sea, la incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Completamente desaparece esa incertidumbre, porque estamos leyendo e interpretando todo con la misma escritura. Otro ejemplo. Un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación. Una espada puede representar la palabra de Dios. Una mujer puede ser símbolo de la iglesia. Entonces, todo esto demuestra claramente que la Biblia se explica como a sí misma. Ahora, lo que queda por responder es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa. ¿Por qué lo hizo Dios de esa manera? ¿Y por qué, por ejemplo, Pedro, allí en Primera de Pedro 5:13, fíjese que Pedro, estamos ya, ¿verdad? Estaba ya en el cumplimiento que se estaba dando ya de las profecías. Y Pedro se refiere de una manera, ¿verdad?, sutil a la ciudad de Roma como Babilonia. O sea, Pedro no utiliza, no le hace no dice Roma, sino que Pedro dice Babilonia en Primera de Pedro 5:13. Él dice, le saluda a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, también Marcos, mi hijo. Ahora, puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia de por sí ya era intensa, se podría haber puesto peor. Pero sean cuales sean las razones, algo sí es cierto. Nosotros podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de todos los símbolos bíblicos. Aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío, pero al entenderlas y al abrazar y mirar los tiempos y todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, interpretado con la misma Biblia, todo esto fortalece nuestra fe. Y tal vez no entendemos ciertas cosas, pero recuérdense, no hay que enfocarnos en eso. Pero sí hay que enfocarnos en lo que sí hemos entendido. Y yo creo que una de las cosas que casi todos, yo me atrevería a decir, un 100% de los cristianos vamos a estar de acuerdo, es en que estamos viviendo los últimos días justo antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, y tendremos una cita la próxima semana. Gracias por haberse quedado hasta el final. Si es que Cristo no ha regresado y si Él lo permite, seguiremos estudiando estos temas súper importantes y que nos van a ayudar a entender, que nos van a ayudar a estar preparados, a no ser engañados. Nos veremos la próxima semana. Mientras tanto, si usted, mi amigo y mi hermano, usted dice, ¿verdad?, está entendido y dice que ama a Dios, demuéstralo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.